Este gordo conchudo es tan gordo, que cada vez que se cae la tierra tiembla, pero un día decidió cambiar eso, y convertirse en gigachat con la poronga más grande que el negro del WhatsApp, y ahora todas las chiqui babies quieren detonarlo. El cuerpo de este hombre es tan grande que con solo dar un paso la tierra tiembla. No creían en los terremotos, pero cuando John Hain caminó, parecía que el mundo se acababa. Todos estaban completamente asombrados, pero él todavía es joven y solo pesa unas pocas toneladas. Así que él soñaba con convertirse en el líder supremo de las artes marciales. Pero incluso un mosquito posándose en su cuello era suficiente para hacerlo tambalearse y caer. La caída de su gigantesco cuerpo se pudo oír desde el al otro lado del país. Es él quien está causando los terremotos en Japón. Tu cuerpo es gordo e inútil, pero él sabía que en algún momento alguien vendría y destruiría todo Marin. Él, el siervo ingrato que aparecerá, es verdaderamente increíble y fue capaz de unificar todo Marin. Sus padres también murieron en el caos que causó. Por lo tanto, alguien tan común y débil como él fue aceptado como discípulo por 6 maestros del sexo opuesto que se sometían a un entrenamiento infernal donde vivir era peor que morir. Intentaron atravesarlo vivo, intentaron congelarlo vivo, intentaron con fuego. Esto fortaleció su cuerpo, y todo esto era el plan de su maestro para que se volviera muy poderoso, y luego fue enviado al pasado para cambiar el destino del mundo, pero nunca imaginó que terminaría en la casa de Juna. Cuerpo gordo e inútil, incapaz de practicar artes marciales. De vuelta al presente, estaba siendo tratado por Yang Sun. Mientras Jain pensaba en cómo derrotarlo, el sirviente ingrato de la secta que causaría todo el caos, recordó que primero necesitaba obtener a la Virgen Yin Sin antes que al sirviente ingrato. El doctor y el responsable del cuidado de Ine seguía discutiendo sobre su salud, y él no podía pensar con claridad hasta que finalmente recordó que el sirviente conseguiría al Virgen Yin Sin en 6 meses. Necesitaba hacer algo ahora mismo. Se levantó inmediatamente y le dijo a su padre que necesitaba caminar. Su padre llamó inmediatamente a la gente para que trajeran una silla grande, la más grande disponible. La gente, el que debía cargar la silla, tenía que ser el más fuerte, pero él se negó porque quería caminar solo. Aún así, su padre llamó inmediatamente a los guardias para que lo ayudaran, protagonizando una escena que dejó atónito al anciano. Los ojos del hombre se humedecieron. No había caminado solo desde que tenía 10 años. En los días siguientes, entrenó muy duro caminando por los patios durante un mes, pero este cuerpo de 1 tonelada de peso aún no mostró ninguna señal de cambio. Incluso se subió a la báscula para comprobarlo, pero ni siquiera una manada entera de cerdos trepando lo hizo moverse un poco. La cuerda del lado del cerdo incluso se rompió. Mientras uno intentaba recordar el nombre del sirviente que traería el caos, su vesalo intentaba consolarlo, diciéndole que perder peso no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Era necesario concentrarse en la dieta, reducir la ingesta de azúcar, aumentar las proteínas y luego hacer ejercicios para fortalecer los músculos. La situación del joven maestro podría tardar mucho tiempo en estabilizarse, pero a Juna no le importaba. Él solo quería recordar el nombre de ese sirviente desagradecido. Parece que Jun perdió sus recuerdos sobre el sirviente cuando reencarnó, pero de todos modos, aparecerá en la provincia de Anhui para buscarlo. Hinsen Virgen. Tal vez podría encontrarlo durante esta oportunidad. Pensando en la escena donde lo presionaría allí con su fuerza invencible, se reía completamente satisfecho, imaginando que después de lidiar con él, tendría una vida tranquila. ¡Qué sueño! Su vesalo cree que debe haberse vuelto loco como efecto secundario de perder peso demasiado rápido. Se sorprendió por el cambio repentino y salió corriendo a llamar al médico. Inmediatamente trajo al viejo Yan corriendo hacia él. Yan Suyan, quien a los 30 años, ingresó al examen de selección para ser el emperador. Médico personal, pasó por una serie de excelentes pruebas para convertirse en médico al mismo tiempo. A los 50 años, alcanzó la iluminación y desarrolló su propia técnica médica. Esta fue su salvador y la clave para hacerlo hermoso con un cuerpo atlético. Preguntó si podía preparar varios tipos de remedios para bajar de peso rápidamente. El hombre muy feliz dice que esto sería sería posible. Entonces Juna pregunta si se puede hacer en 6 meses, pero eso tomaría 3 años y tendría que hacer ejercicio. Jain mató un mosquito en el cuello de su médico mientras lo llamaba charlatán. Sin embargo, el doctor pensó en un método para ayudarlo a perder peso rápidamente. Si no podía caminar en tierra, debía caminar bajo el agua. Finalmente, llegó a un arroyo cercano. Los hombres, después de cargarlo todo el camino, estaban agotados. Ine se inclinó lentamente para entrar al agua. Pensó que caminar bajo el agua relajaría su cuerpo. La presión sobre sus huesos y músculos sería sentir alivio. De repente, resbaló y cayó al agua profunda. Parecía que flotaría gracias a su gran barriga hinchada, pero de repente, se hundió como un submarino, y su vasija aún no había. Reaccionó pensando que estaba nadando felizmente, pero su vasija no sabía que ahora era un submarino sin oxígeno. El vesalo pensó que tenía el potencial para convertirse en nadador profesional hasta que otro vesalo le advirtió que este río podría tener una pendiente más pronunciada de lo esperado y que podría estar hundiéndose como un pez submarino. El vagón miró el agua sin comprender, pero ahora se dio cuenta de que su amo se estaba ahogando. Entró en pánico y corrió a salvarlo. Pero, básicamente, una persona común y corriente como ellos no podía cargar el enorme cuerpo de Anne hasta la orilla. Mientras tanto, el joven Anne comenzó a perder sus fuerzas. Recuerdos de este cuerpo. A los 2 años, la idea se hizo patente en su cabeza. Tuvo que pasar por cosas terribles. Su madre murió protegiéndolo. En ese momento, una chica lo llevó a la orilla, salvándole la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Así que, finalmente, regresaron a su hogar. El vesalo en ese momento se enfrentaba a la ira del padre de Anne.
Pero después de descubrir que todo fue causado por el doctor, el hombre después de casi ir al más allá a manos de Anne el padre explica que el joven estaba triste después de ser rechazado y decidió bajar de peso. Luego mencionó el método de pérdida de peso bajo el agua, que era muy efectivo. Pero la hermana de Juan, la mujer que envió a su criada a salvarlo en la cascada, dice que no era necesario ir tan profundo en la cascada para perder peso. Ahora en la habitación de Juan, se despertó de nuevo viendo su hermosa hermana mayor. No podía creer que esa hermosa doncella fuera su hermana. Claramente, era gordo y estúpido, pero tenía una hermana tan hermosa, una belleza excepcional. La criada de la hermana preguntó si podía ayudarlo a levantarse. Juan pensó que sería imposible para ella hacerlo sola, pero lo levantó fácilmente y dijo que no era gran cosa. Al día siguiente, lo llevaron al lugar estaba preparado para su entrenamiento de adelgazamiento. Los sirvientes estaban extrañamente alegres. Resultaba raro ver a gente tan contenta de cargar a alguien tan pesado como un mamut. Cuando llegaron, todos le estaban construyendo una piscina diminuta y enorme. Obviamente, esta fue idea de su hermana mayor, así que ya no necesitaría el peligroso arroyo. A Jen le pareció un poco raro, pero una vez que vio la piscina terminada, se emocionó. La gente sonreía, mientras lo veían caminar hacia allí e incluso lo felicitaban por ello. Todos habían trabajado tan duro por algo que parecía inútil. ¿Cómo era posible todo esto? Divertido. Luego le preguntó a su Besalou acerca de su padre adoptivo, el jefe de la familia. A los ojos del Besalou, aquel viejo musculoso parecía noble. Entonces, dijo el patriarca era el gran discípulo mayor al que todos respetaban, un símbolo de honestidad y virtud. Pero para Juna, su padre no era más que un viejo libertino. El Besalou añadió que siempre que llegaba la hambruna, abría sus tiendas y compartía comida y ropa con todos. Por eso todo el pueblo lo respetaba. Pronto se dio cuenta de que había sido una carga desde la infancia. Aún así, aunque no hiciera nada, ser hijo del patriarca significaba que siempre tendría comida y una vida fácil y cómoda. Se echó a reír a carcajadas, dejando a todos desconcertados. Al día siguiente, con la piscina terminada, se tiró al agua y provocó enormes olas por todas partes. Luego se lo contó a su guardia, traer una enorme bola de piedra para atarla a su pierna como entrenamiento. El guardia hizo lo que se le ordenó. Una vez atada a la pierna de Im, el hombre arrojó la bola de piedra con todas sus fuerzas, lanzándolo por los aires. Se suponía que esta piscina era poco profunda, pero él se hundió como el Titanic hasta el fondo. Allí, comenzó a practicar la energía interna de una manera más apropiada para el entrenamiento acuático. Sus maestros habían creado un método llamado técnica de cultivo de la energía espiritual del corazón. En lugar de almacenar energía en el núcleo, utilizaba el corazón y, en lugar de venas de energía, se movía a través de los vasos sanguíneos. Por fin, lo consiguió. La energía se extendió por el agua y pudo sentir la corriente y usarla. Entonces desató el movimiento más poderoso del arte marcial definitivo de Shaolin, el puño místico de 100 pies, y golpeó el agua con la fuerza suficiente para provocar el caos. Después de eso, siguió entrenando bajo el agua como un loco, utilizando el conocimiento de su vida pasada para mejorar rápidamente. En solo un mes, había dominado la técnica. Ahora, era hora de volver. Primero, necesitaba comprobar cuánto peso había perdido. Entonces, dijo su Besalou trajo la báscula. Si ni siquiera perder peso funcionaba, ¿cómo podría volver a mirar a su amo a la cara? Después de una larga espera, el enorme peso de Jin se había disminuido. Un poco. Esta vez, al menos la cuerda no se rompió. Se rió con pura alegría. Su Besalou admitió haber dudado de él antes. Ahora Jin tenía que hacerse más fuerte rápidamente para detener al sirviente que sembraba el caos. Así que comía todo lo que encontraba a su paso y cultivaba antes de digerir completamente la comida. Y lo hacía una y otra vez. Luego pasaron 2 meses. Ya en el fondo de la piscina, utilizó una técnica con la palma de la mano que agitó toda la superficie. Su Besalou no podía creerlo. Él soltó. ¿Cómo pudo ese cerdo arrogante hacer algo así? Justo en ese momento, alguien detrás de él preguntó a quien llamaba cerdo. Era el patriarca, y estaba furioso. Quería matar al Besalou de Jin en ese mismo instante, pero el guardia les dijo a los soldados que se llevaran al hombre de inmediato, no para castigarlo, sino simplemente para dejarlo descansar después de todo el trabajo que había hecho para el joven amo. El Besalou lloró lágrimas de alegría. Su padre estaba emocionado de que su hijo hubiera usado un arte con las manos para hacer volar agua. Su hijo tenía un verdadero talento de mariscal. Aunque hubiera preferido que estudiara, seguiría apoyando su formación como mariscal. Entonces su expresión se tornó seria. Pidió papel y tinta para enviar un mensaje al palacio. Al día siguiente, su padre le entregó el manual divino de cielo. Su rostro se tornó serio. Este era el manual que el propio emperador le había entregado. Solo eso demostraba la gran influencia que tenía su padre. Su padre dijo que recientemente le había comentado al emperador que Im había comenzado a aprender artes marciales. Así que el emperador personalmente eligió el mejor manual del palacio para él. Lo que Im no sabía era cuánto presionó su padre para conseguirlo. El anciano seguía enviando cartas al emperador preguntándole si lo había hecho. Lo habían olvidado. Todo para presionarlo a que dijera que sí. Honestamente, sonaba más como un amante celoso haciendo un berrinche. Además de eso, su cuñado se convirtió en su maestro de artes marciales. Era el mismísimo Chang-Gu, el esposo de la hermana mayor de Hai-Un. El hombre afirmaba con orgullo que su escuela era la más famosa de la provincia. Comparado con la verdadera habilidad de Juna, probablemente no era nada. Pero Juna aún no podía revelarlo, así que no tuvo más remedio que arrodillarse y aceptar a su cuñado como maestro. Su padre estaba muy conmovido. Estuvo a punto de llorar,
preguntándose cuando su hijo se había vuelto irrespetuoso. En realidad, Jun simplemente no podía levantarse sin la ayuda de su cuñado. Durante los días siguientes, entrenó con él y se sentía como una tortura. Decámetro Chang-woo no dejaba de burlarse de él e incluso lo llamó orca. Eso enfureció a Aya, y Jun desafió a su propio maestro. Dijo que demostraría que ya entendía lo básico. Maldita sea. Chang-woo pensó que era una broma y se echó a reír tan fuerte que lo empeoró. Pero cuando Jun se burló de él y le preguntó si tenía miedo, aceptó la pelea al instante y selló su energía interna para que las cosas fueran justas. Aún así, pensó que no era suficiente, así que incluso se ató los brazos antes de que empezaran. Jun usó su técnica de combate. Era rápida y poderosa, aunque su pesado cuerpo aún no ralentizaba. Incluso su cuñado se sorprendió. ¿Cómo se estaba mezclando estilos de lucha tan naturales? Jun sabía que su fuerza tenía límites, así que tenía que terminar rápido. Rápidamente derribó a su cuñado. El hombre rogó por piedad, pero Jun aún así terminó con dejándolo inconsciente. Más tarde, estaba tan herido que ni siquiera podía rascarse y tuvo que pedirle, se aclara la garganta, a su esposa, la hermana de Jun, para rascarse la cabeza. A ella no le importaba en absoluto porque a Jun le iba muy bien. Siempre había creído que era un genio de las artes marciales. Su hermana apenas podía ocultar su alegría. Otro día, Jun caminó por la ciudad. Nunca había visto a la gente tan feliz. Los comerciantes comerciaban, los niños jugaban, y eso le hizo recordar el pasado cuando los cadáveres cubrían las calles. En aquel entonces, todos vivían con miedo y hambre. El siervo del caos lo había destruido todo y les había robado la paz. Ahora, cuando la gente veía a Juna, se acercaron rápidamente, admirados. No podían creer que el joven amo realmente caminara sobre sus propias piernas. Poco después, comenzaron a entregarle regalos, incluso la comida. Solo había salido a dar un paseo, pero la gente del pueblo no paró de darle de comer hasta que se sintió cada vez más pesado. Eran tan amables que no pudo negarse. Eso solo lo impulsó a estar más decidido a salvar el mundo de Marsal. Gente tan buena no merecía morir. Entonces se fijó en un artista marcial, observándolo desde su escondite. El hombre se sorprendió. El chico gordo ni siquiera lo notó, pero Juna apareció repentinamente detrás de él e intentó hablar. Sobresaltado, el hombre atacó con toda su fuerza y envió a Juna volando. El tipo claramente no era un luchador común. El impacto dejó inconsciente a Juna, y el atacante aprovechó la oportunidad para huir. Cuando Juna despertó, estaba furioso y quería matar al hombre que lo había golpeado. La gente que estaba cerca le preguntó si estaba bien, y él actuó como si nada, aunque obviamente le dolía. Eso solo lo impulsó a volverse más fuerte. Al mismo tiempo, su padre y su hermana estaban hablando. Su padre quería concertar un matrimonio para que Jun pudiera convertirse en un general famoso, pero su hermana pensaba que aún era demasiado pronto. Supusieron que el repentino cambio de Jun provenía de romper su compromiso con la hija de Namon, una joven que nunca quiso casarse y solo deseaba seguir su propio camino como mariscal. Se vio frustrado. Sin embargo, el padre de Jun quería pedirle matrimonio nuevamente pronto. Los hombres de la familia Namon ya estaban cerca, tratando de pensar en una forma educada de rechazarlo. Mientras tanto, Juna fue al barrio de los mendigos para preguntar sobre el Virgin Jeans, pero buscó durante mucho tiempo y no encontró nada. Alguien le dijo que habían pasado más de 20 años desde que los mendigos desaparecieron de la zona, desde que el patriarca construyó casas para ellos. Jun también quería información sobre el tesoro del estado, pero ahora no tenía ni idea de a dónde habían ido los mendigos. Al mismo tiempo, el señor Namon estaba en la oficina provincial revisando los registros de Jun debido a la propuesta de matrimonio. Un mendigo explicó que Jun era un hijo adoptivo especial, por lo que no había negocios que involucraran él podría suceder sin permiso de la oficina central de mendigos. Habían marcado a Juna con rango celestial porque era hijo del patriarca. Dado que el otro bando era rico y poderoso, Namon inmediatamente arrojó un montón de monedas y dijo que pagaría lo que fuera. Aún así, no fue suficiente porque no podían romper las reglas de la red de mendigos. Entonces sacó un anillo, el sello del emperador. Cualquiera que lo tuviera contaría con la protección de la familia Namon. Valía más de lo que el dinero podía medir. Justo entonces, Jun llegó al cuartel general de los mendigos, pero el lugar parecía demasiado lujoso para pertenecer a mendigos. Un guardia incluso lo llamó gordo y le dijo que se fuera porque había un invitado importante dentro. Jun lo ignoró, lo abordó e intentó entrar, diciendo que era hijo del patriarca. El guardia respondió dándole un puñetazo en la cara. Tras el insulto, Juna se enfureció de verdad y se preparó para devolverle el favor, esta vez con un puñetazo propio. Después de que Namon le entregara el anillo, el mendigo finalmente le dio la información de Jun. Estaba a punto de leerla, cuando estalló una pelea afuera. Jain estaba peleando con el guardia, y el hombre tuvo que admitir que había subestimado al tipo gordo. ¿Cómo podía alguien tan pesado moverse tan rápido? Jain dijo que estaba usando la espada del cielo infinito, pero con el nivel de habilidad inferior del guardia, no importaba. Jain dijo que lo único que quería era una disculpa y que lo dejaría pasar. En cambio, el hombre se enfureció aún más después de que Jain insultara al clan Namon. En el momento en que el guardia se detuvo con su espada para amenazarlo, Jain lo derribó de un solo movimiento. Todo lo que siguió fue el grito del hombre. Aún así, Jain lo levantó de nuevo y dijo que le enseñaría modales. Luego, comenzó a abofetearlo. Vigilaba hasta que alguien le gritó desde arriba que se detuviera. Esa persona aterrizó rápidamente entre ellos. Jain retrocedió, pero el recién llegado no planeaba dejarlo ir.
Jain sintió al instante que usaba un arte marcial brutal, así que supo que primero tenía que detenerlo. Con su cuerpo pesado, el enfrentamiento directo contra ese estilo era arriesgado. El estilo brutal potenciaba la potencia explosiva mediante la rotación y quería usar la rotación inversa para contrarrestarla. Lo sacó. Entonces se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era su antiguo maestro y perdió la concentración. Este era el maestro de la espada de su vida pasada. Por lo tanto, Jain conocía bien esos movimientos. Aún así, lo golpearon. El hombre se dio cuenta de que este chico gordo no era ordinario. Cuando Jain dispersó la fuerza del puño místico de relámpago explosivo, mientras Jain intentaba ponerse de pie, sus ojos ardían con una mirada asesina. El hombre lo notó y se acercó a él, pero los subordinados de Jain se apresuraron a protegerlo. Poco después, Jain volvió a desmayarse. Solo entonces el jefe de la división de mendigos salió del edificio y se dio cuenta de que el niño gordo que tenía delante era el hijo adoptivo del patriarca. Corrió hacia él y gritó: ¿Quién se atreve a hacerle daño así al hijo del jefe? Al instante, todos dirigieron miradas de odio hacia Jong Ningon, quien de repente pareció indefenso. Miró a su padre, y en ese momento lo entendió todo. Rompió el archivo de información de Juan. Ahora era inútil, y sabía que tendría que enfrentarse a la ira de su padre. Si no fuera el futuro yerno de Juan, ya estaría castigado. El jefe de la división de mendigos se arrodilló para disculparse y todo el lío siguió empeorando. Entonces el mendigo le dijo a Namón que él también debería arrodillarse y disculparse. El hombre que tenía delante era respetado incluso por el emperador. Al oír eso, Namón entró inmediatamente en pánico y se arrodilló para suplicar clemencia. Pero el padre de Ine seguía furioso. Quienquiera que le hiciera daño, su hijo favorito pagaría con su vida. Entonces Jain salió por la puerta con un aspecto un tanto extraño. Aparentemente, su hermana le había impuesto ese peinado para que pareciera más guapo. El jefe de la división de mendigos se quedó atónito al ver a Jain caminando también después de recibir un golpe del hijo de Name. Jain fue directamente al jefe de la familia Namón y lo saludó. Luego le dijo al hijo de Namón que era su tío aunque solo tenía 17 años. Jain había esperado este momento durante mucho tiempo porque este chico había estado, su maestro en una vida pasada. Así que lo abofeteó una y otra vez. Le dolió, pero a Juna no le importó. En el futuro, este hombre se convertiría en el rey de la espada, uno de los 6 santos de la secta principal. Por ahora, Jain finalmente se vengó un poco pellizcándole la mejilla y obligándolo a llamarlo tío. Aún así, estaba genuinamente feliz de volver a verlo. Estaba tan emocionado que incluso lloró, aunque parte de esa alegría era finalmente vengarse. ¿Por qué me estás acosando? Después de eso, todos se sentaron a hablar. Nombre todavía no había descubierto cómo rechazar el contrato matrimonial, pero uno rechazó con calma. Dijo que estaba ocupado entrenando para salvar el mundo, así que no era el momento adecuado para casarse. Incluso señaló que el compromiso había sido forzado por un viejo promesa sin que ninguna de las partes estuviera de acuerdo. Para él, el matrimonio podía esperar. Al oír eso, su padre quedó atónito. Habló de un mundo bélico lleno de bandidos, ladrones y mercenarios que sembraban el mal. Claramente, lanzaba indirectas a Sodyogun y al grupo de mendigos. Ellos solo pudieron guardar silencio. Nadie le contradijo. Entonces Juan se puso de pie y dijo que el asunto del matrimonio estaba zanjado, ya que ambas partes habían llegado a un acuerdo. Luego llamó al jefe de los mendigos diciendo que necesitaban hablar un rato. Todavía quería información sobre los Virgin Jinns. Necesitaba saber el estado actual de Mimi y de los viejos maestros, atado a su linaje. Quería vengarse por lo que le habían hecho. Planeaba hacerle sufrir el mismo dolor que él sufrió en su vida anterior, y les costaría muy caro. Una mirada cruel. Sus ojos se llenaron al darse cuenta de que finalmente era hora de recibir a un discípulo. De vuelta en la piscina, su Besalou le dijo que regresara a su habitación y descansara. Juan apenas le importó hasta que llegó su hermana con su criada y le dijo lo mismo. Necesitaba descansar. Entonces su guardia notó a la mujer de rostro inexpresivo a su lado e instantáneamente se enamoró de ella. Para él, ella parecía un sueño hecho realidad. Sabiendo que planeaba entrar al mundo de milímetros, su hermana le preguntó si había olvidado lo que le había pasado a su madre. Ella murió por asuntos pendientes allí. Juan simplemente le preguntó si realmente pensaba que él seguía siendo débil y poco confiable. Eso la tomó por sorpresa. Él prometió que nada así volvería a sucederle a su clan porque nunca lo permitiría. Al oír eso, su hermana sonrió, feliz de que ya no fuera un niño pequeño. Le acarició suavemente la cabeza a nuestro regordete joven amo, diciendo que había crecido mucho, sobre todo a los lados. ¿Por qué su dulce hermana era tan amable con él? Todo me pareció extraño. O tal vez así era como se suponía que debía sentirse la familia. Después de eso, pasó mucho tiempo. Entonces el agua de la piscina comenzó a agitarse cuando alguien salió de ella. Esa persona declaró que finalmente había llegado el momento y el vaso se apresuró a acercarse, advirtiendo a sus maestros: ten cuidado. ¿Acaso Juan estaba a punto de transformarse? Nuestro héroe se convirtió en un hombre flaco y demacrado. Míralo. ¿En serio? No. Llegó el invierno y regresamos al palacio de su padre. El anciano le dijo que no saliera tan delgado, o el viento podría llevárselo. Aún así, Juan se iba de todos modos porque necesitaba entrenar a Nam Gongs. Así que se levantó, dijo que visitaría a su tío Yang y empezó a empacar. Estaba contento. Por fin tenía algo de libertad y esperaba escabullirse sin ser visto. Lo que no sabía era que le estaban preparando un enorme carruaje con más de 20 guardias. Afuera, todos parecían listos. Querían marcharse, pero para él no eran más que un estorbo. Así que ideó un plan.
los invitó a todos a tomar algo y anunció que se marcharían al día siguiente. Su hermana había planeado despedirse, pero al oír la voz de su hermano mezclada con la de un grupo de hombres borrachos, prefirió esperar fuera. Mientras tanto, Juan drogó a los guardias, no con alcohol, sino con algo que dispersaba su energía interna. No podrían moverse hasta la mañana. Era un veneno paralizante. El médico se lo había dado para emergencias. Estaba a punto de irse cuando llegó su hermana. Ella lo abrazó y le dijo que se cuidara, que no se esforzara demasiado y podía volver a casa en cualquier momento si se cansaba o se asustaba. Ella y su padre siempre lo estarían esperando. Luego tomó el mejor caballo del emperador de los establos y comenzó su viaje. Al día siguiente, él llegó a un pequeño pueblo, pero los lugareños todavía lo miraban como a una especie de criminal, en el mejor de los casos, un ladrón de gallinas. Entonces, se hizo pasar por un oficial del clan, afirmando que estaba buscando algo para el hijo de su amo. Preguntó si alguien había visto una piedra roja brillante en la montaña. Los soldinos estaban confundidos hasta que un anciano dijo que la había visto. La luz del atardecer mientras caminaba por la montaña. Parecía un rayo rojo que se reflejaba en el sol del atardecer, y Juan rápidamente preguntó dónde. El lugar se llamaba Montaña Pegoute, pero el anciano le advirtieron que no fuera. Pertenecía al clan de los 9 dragones, y no eran bandidos comunes, eran salvajes. Eso solo convenció a Juan de que estaba en el camino correcto, lugar. Entonces, le pidió al anciano que lo guiara hasta allí. El hombre estaba asustado al principio, pero después de que Juan le suplicara con el rostro casi lleno de lágrimas, cedió. Los dos se adentraron en el bosque. Una vez cerca, Juan se negó a poner en peligro la vida del anciano. Solo pidió indicaciones y el hombre le señaló el camino, y él le prometió una recompensa. Al atardecer, apareció la luz roja. Era el ginseng virgen. Caín se movió a toda velocidad, cruzando el arroyo, y pensando que si lo descubrían, luchar bajo el agua le daría ventaja. Finalmente, llegó a la fortaleza de los 9 dragones. Quería evitar una pelea directa, así que extendió su energía espiritual para buscar a la Virgen Jin-Sin. En cambio, encontró a un bandido golpeando a una mujer, y cuando su hijo comenzó a llorar, el bandido se volvió hacia la chica. Por un segundo, Jun vaciló, pero luego intervino. En un instante, el bandido cayó muerto al suelo. Jun no había querido interferir, pero una vez que vio a la madre y al niño, decidió seguir adelante. Más guardias salieron de una cabaña cercana, y nuestro héroe, con el estómago vacío, los durmió a todos en silencio. Después de arrastrarlos a una cabaña, encontró a varios soldinos encerrados dentro. No había manera de que pudiera dejarlos atrás. El problema era que estaban aterrorizados y eran difíciles de controlar. Así que, él puso a la madre del niño a cargo y rápidamente elaboró un plan. Cuando un guardia entró en la cabaña buscando a sus hombres desaparecidos, los vio a todos dormidos e inmediatamente supuso que los prisioneros habían hecho algo. Abrió la boca para gritar, pero el hombre demacrado le cortó el cuello y lo mandó a dormir con los demás. Ahora el plan podía comenzar. Primer objetivo, el puesto de guardia principal. El hombre demacrado cruzó la zona en un abrir y cerrar de ojos. Ojo y se metió debajo de la torre. Tenía una antorcha en una mano. En la otra sostenía un golpe cargado de poder. Inyectándole energía espiritual, golpeó y atacó con todas sus fuerzas, derribando la torre de vigilancia junto con el hombre que estaba de guardia. Nadie lo vio venir. Entonces recordaron que era la señal. Todos tuvieron que evacuar y correr. Al mismo tiempo, una figura pasó a toda velocidad. El hombre de piel suelta con una antorcha. Se apresuró a encender una de las cabañas. Esta noche, pretendía convertir el lugar en un caos. En otra cabaña cercana, varios bandidos dormían. De repente, se despertaron ante un resplandor intenso. Varias cabañas ya estaban en llamas. Alturas aparecieron en su entrada, anunció con descaro que él era quien provocaba los incendios. El hombre de aspecto desaliñado también quemó aquella cabaña, y luego siguió corriendo e incendiando más edificios mientras evitaba enfrentamientos prolongados. Al poco tiempo, un grupo de bandidos lo avistó. Su mejor opción era correr, pero otro hombre le cortó el paso. Jin esquivó el ataque y noqueó al hombre de inmediato. El hombre de piel flácida era imparable, como un rayo que lo atraviesa. El pueblo esa noche. 2 guardias estaban apostados en la puerta, y una pequeña piedra para lanzar llamó su atención. Uno se agachó para agarrarla, entonces vio un destello brillante detrás de él. Solo entonces el idiota se dio cuenta de que el lugar que custodiaba estaba en llamas. Ambos guardias corrieron presas del pánico para ayudar, y todos los que se escondían cerca de la puerta aprovecharon la oportunidad para escapar. La madre de la niña solo pudo rezar para que el guerrero quien lo salvó sobreviviría. Luego corrió con todas sus fuerzas hacia la libertad. Nuestro señor de piel holgada siguió corriendo por el campamento, tratando de atraer toda la atención hacia sí mismo, pero su energía pronto comenzó a desvanecerse. Solo entonces notó a alguien a su lado, ya listo para atacar. El atacante era tan rápido, Juan no tuvo tiempo de evitarlo. El golpe impactó contra el hombre de piel suelta y lo lanzó volando varios metros lejos. La roca exigió saber quién era el intruso. Pero cuando el señor de piel suelta permaneció en silencio, más enemigos se congregaron a su alrededor e incluso se burlaron de sus vendajes, preguntándole si escondía una cara fea. Los guardias llegaban de todas partes y el último golpe había causado graves daños. La roca ordenó a sus hombres que apagaran el fuego mientras él intentaba reclutar al señor de linaje laxo. Y
quien se sentó abajo, ganando tiempo para restaurar su energía espiritual. Permaneció sentado, recuperando el aliento. Encontrando fuerza, no fue fácil encontrar luchadores rápidos dispuestos a convertirse en bandidos. Mientras el líder seguía hablando, comenzó a preguntarse sobre su extraño comportamiento. ¿Acaso este hombre estaba meditando en medio de todo? Pronto, Hu se recuperó. Su espiritualidad, la energía se tornó aterradora y preguntó por qué un lobo serviría a un pequeño cachorro. Eso hizo que el líder ordenara instantáneamente a sus hombres que atacaran, lanzándose como si para aplastarlo vivo. Después de un solo golpe, su máscara se cayó y los hombres vieron su rostro oculto bajo toda esa piel suelta. La lucha continuó. Han estaba increíblemente rápidos, y aunque los bandidos no eran especialmente fuertes, trabajaron bien juntos. Al combinar sus ataques, finalmente lograron alcanzar al señor de piel suelta y derribarlo. El suelo. Incluso un neón puede caer cuando demasiadas hienas lo rodean. Al darse cuenta de que no le quedaba otra opción, Juan cambió su estilo. Su cuerpo se volvió más ligero y más errático. Luego usó el paso inmortal de los 8 borrachos para escabullirse entre los guardias con facilidad. Incluso el líder se sorprendió por esos movimientos. Entonces Juan cambió de nuevo y usó el sin sombra técnica de vuelo. Se lanzó hacia el líder como un rayo. Intercambiaron golpes en una fracción de segundo, pero Jain sabía que no era suficiente. El líder no moriría por eso. Con su poder agotado, su única escapatoria era saltar del acantilado. Mientras caía, admitió que aún no era lo suficientemente fuerte como para vencerlos a todos. Aún así, Jain juró que volvería y les cortaría la cabeza a todos. Luego desapareció por el borde mientras levantaba el dedo medio. Eso dejó la roca brillando furiosa bajo su parche en el ojo. Ordenó sus hombres fueron a recuperar el cuerpo del señor de piel suelta de debajo del acantilado, pero uno de sus hombres se apresuró a darle malas noticias. Los rehenes se habían ido. Eso hizo que el líder calvo se enfureció aún más, y ahora desea aún más la muerte del señor de piel flácida. Mientras tanto, Juna cae del acantilado, de cabeza. Solo tiene un objetivo: es golpear el agua lo más suavemente posible. Gira hacia abajo como un taladro. Su verdadero miedo es estrellarse contra el fondo con toda la fuerza acumulada por esa enorme caída. Logra frenarse, pero entonces algo comienza a arrastrarlo más profundo, y una vez más, se hunde como una piedra. Después de que la corriente lo arrastra durante un largo rato, finalmente es arrastrado a una cueva al otro lado. Solo quiere descansar después de esa brutal pelea, pero la energía en su corazón reacciona repentinamente ante algo cercano. Lo impulsa hacia adelante y pronto se da cuenta de que se trata la Virgen Jin Xin. Después de nadar más adentro de la cueva, Jun queda atónito por lo que encuentra. Justo frente a él está la Virgen Jin Xin, emitiendo una aura fuerte. Se pone tan feliz que casi llora. Luego recuerda al mendigo que dijo que sería fácil encontrarlo. Si vuelve a ver a ese tipo, podría quemarlo por esa mentira. Sin perder un segundo más, se abalanza y arranca el ginseng con sus propias manos. Este sí que es el legendario ginseng virgen, y ahora le pertenece. Incluso mira a su alrededor como si esto fuera una broma, pero no, sigue empapado y pesado como siempre. Devora el ginseng con gusto. Enseguida, su energía espiritual comienza a fluir. La sensación es tan buena. Sigue comiendo sin parar. Luego se sienta a cultivar, emocionado de que finalmente puede elevarse por encima de todos los que lo menospreciaban. De vuelta en el pueblo, el Besalou de Jun está tratando de localizarlo, pero como Jun usó un nombre falso, no puede encontrar ningún rastro de él. La razón por la que está aquí se remonta al patriarca, mansión. Mientras dormía, el padre de ese hombre gordo y enojado irrumpió por la puerta, gritando. Al ver al Besalou dormido, el hombre comenzó a golpearlo y dijo que lo haría dormir, para siempre. Por eso el Besalou terminó aquí, en el pueblo, buscando a Juna. Después de un rato, encuentra el caballo del hombre gordo y le pregunta desesperadamente a un niño a dónde fue su dueño. Una vez que escucha que Juna se dirige a la montaña Pegoute, donde los bandidos en directo, rompe a llorar aún más fuerte, solo de imaginar a su amo siendo golpeado por criminales. Huye presa del pánico. En otro lugar, en el bosque helado, mientras la lluvia cae a cántaros, los Oldinos que sobrevivieron se apresuran hacia la aldea más cercana. Alguien espera escondido cerca. Fue el guía quien trajo a Jun aquí. Ahora les muestra la salida. La mujer le agradece por ayudarlos. El anciano le pregunta si ha visto a un joven envuelto en vendas. Se refiere a su salvador, y ella sabe que se quedó atrás para enfrentar el peligro. Bandidos de la montaña solos. Cerca de la cascada, los bandidos están furiosos porque todavía no pueden encontrar al hombre de piel suelta. Entonces, uno de ellos señala las cataratas. Un hombre sale de él. El hombre salió del agua y dijo que casi se ahoga. Los bandidos no entienden cómo salió de la cascada, pero él les dice que le ahorraron el trabajo. De todos modos, iba a ir a buscarlos. Ahora ninguno de ellos sabe quién es este hombre. Apartándose el cabello con un gesto, pregunta si no lo estaban buscando. Aún así, lo miran con la mirada perdida. El aspecto de quien ha cambiado tanto que ya no lo reconocen. Apenas se le puede llamar el hombre de piel suelta. Frío y tranquilo, Ian les ordena que le entreguen su ropa. Cuando se niegan, le propina una patada directa en la cabeza a uno de ellos. El golpe lo deja inconsciente al instante y ni siquiera usó maná. El resto se congela, temblando de miedo, mientras Ian se queja de que su ropa nueva ya está sucia, así que ahora necesita más. Lo dice mientras mira fijamente a los hombres que saben que están a punto de perder la suya. Pronto, se quedan de pie en ropa interior, temblando de frío. Ann agarra su nueva arma y decide probarla. Los bandidos temblorosos ni siquiera se dan cuenta de lo que se avecina. En un instante, una cabeza se desprende limpiamente. Ann se ríe y pregunta si de verdad se van a quedar ahí parados esperando a morir. Inmediatamente suplican clemencia, pero Jan se niega. Ya había prometido cortarles la cabeza a todos. Huyen aterrorizados, pero es demasiado tarde. La cacería comienza. Ese día,
todos los que viven bajo la montaña son aniquilados. Nadie escapa de Yan. Después, se da cuenta de que su ropa está sucia otra vez, así que se dirige a la orilla del río para lavarse. Entonces, ve su reflejo en el agua y se queda atónito. El hombre de piel flácida ha desaparecido. Ahora, luce increíblemente apuesto. Rápidamente se da cuenta de que fue el virgen Jin Sin quien lo transformó tanto. Se siente feliz y avergonzado a la vez por su nuevo aspecto. Ahora luce tan hermoso como su hermana, pero de repente unos gritos lo interrumpen. Vienen de la cima de la montaña. Allí, el viejo guía está siendo torturados por bandidos. Los supervivientes han sido capturados de nuevo. El guía se niega a decirles nada sobre el hombre de piel suelta y están a punto de azotarlo de nuevo. Entonces un bandido se da cuenta de que algo y pregunta por qué un hombre está simplemente parado en la nieve mirándolos. Jeong se agacha y hace un movimiento extraño. Los bandidos se preguntan si realmente está recogiendo nieve con la mano. Tal vez quiera jugar, pero la bola de nieve que lanza impacta como una bomba. Varios bandidos caen a la vez, eliminados solo por bolas de nieve. Cualquiera que aún intente resistir es abatido. Velocidad cegadora. Los bandidos apenas pueden seguirle el ritmo mientras se precipita hacia arriba, para luego arrasarlos en su descenso. Quien sobreviva a ese primer ataque está acabado. Alejado del ataque del destructor lunar, solo queda un hombre con vida. Kan le pregunta si le tiene miedo, pero nadie aquí sabe ya quién es. El viejo guía tose de dolor y recuerda la amabilidad del hombre al guiarlo a través de la montaña. Yan arde de rabia. Pregunta si ese hombre lo hizo y el superviviente miente rápidamente. Yan responde con un solo golpe de lanza y lo parte por la mitad. Los supervivientes le ruegan a Yan que los perdone, pero él no vino por ellos. Vino a salvarlos. El hombre que lo ayudó. El guía finalmente se da cuenta de quién está frente a él. Yan les dice que regresen al pueblo. Al ver que el guía ni siquiera puede hablar, Yan envía energía espiritual a su cuerpo y quema las heridas para cerrarlas. Es un trato duro, pero es todo lo que puede hacer ahora mismo. Pregunta si alguien puede cargar al guía, luego les ordena que se dirijan al pueblo y no miren atrás. Obedecen. De inmediato, conjura entonces que el castigo divino caerá sobre los bandidos de la montaña. En la puerta de la aldea de bandidos, los guardias se preguntan por qué retumba el trueno en un claro día de invierno. Un segundo después, uno de ellos es decapitado tan rápido que ni siquiera se da cuenta de que está muerto. El otro muere en el mismo golpe. Hanen respira hondo y ruge para que el líder calvo venga. Salir a luchar. No piensa mostrar piedad con estas bestias. Todo lo que se interponga en su camino será aniquilado. Arrolla a los bandidos como si no fueran nada, dejándolos caer. Varios a la vez con facilidad. Hoy, Jain pretende aniquilar a todo este clan. Cualquiera que observe solo puede temblar de miedo porque sabe que será el siguiente. Entonces una flecha casi lo golpea. El grupo de líderes calvos ha llegado. Esto es exactamente lo que Jain quería. Ahora tiene que luchar con aún más habilidad que antes. El momento es perfecto. Una voz familiar resuena. El Besalou salvaje ha llegado con hombres para aplastar el campamento de bandidos. Los guardias cargan contra los bandidos, y el Besalou lucha bien, también. Realmente puede valerse por sí mismo. El líder calvo ordena a sus hombres que se pongan de pie y luchen, pero él mismo elige huir. Jainen no tiene intención de dejarlo. Ese gusano escapó. El hombre calvo no puede creer que su perseguidor todavía lo esté buscando, y aún así no reconoce su nuevo rostro. Entonces ve el dedo corazón de Rai y de repente lo recuerda todo. Su miedo no hace más que aumentar. Está horrorizado. ¿Cómo pudo alguien volverse tan fuerte en una sola noche? Ahora comprende su poder abrumador. Cae de rodillas y suplica clemencia. Él ofrece comida a las mujeres, incluso oro. Pero An pregunta si los bandidos tuvieron misericordia de alguien más. Hoy lo castigará en nombre del cielo. Entonces Jaiyun hace lo que vino aquí a hacer. Justo entonces llega el Besalou y le pregunta si está bien, pero no se da cuenta de que el hombre que tiene delante es su joven amo. En cambio, pregunta dónde está Jaiyun. Entonces empieza divagando sobre lo tonta que es la familia, llamando al joven amo grosero como su padre, feo, malhumorado y diciendo que solía comer como un buey. Jun considera brevemente matar a su propio Besalou, pero una vez que el Besalou descubre que realmente se trata de su joven amo, su actitud cambia rápidamente. De repente, Juna es increíblemente guapo y necesitan. Date prisa y regresa antes de que el patriarca lo mate. Pero Juna aún tenía asuntos pendientes con el sirviente del caos. Así que el Besalou sacó el látigo divino que usaba cuando era inspector. Jun no tenía intención de seguirle el juego, así que intentó huir. En cambio, el mayordomo lo atrapó con el látigo y lo arrastró de vuelta. En el camino, Juna golpeó al Besalou, quien lo bloqueó. Todos estaban conmocionados. Tras solo unos meses, el joven amo se había vuelto tan poderoso que podía presionar a un antiguo inspector. Un golpe contra la guardia del hombre lo hizo retroceder varios pasos, pero entonces Juna fue tomado por sorpresa por un ataque por la espalda. Los Besalous tuvieron que seguir la orden del patriarca. La lucha fue sobre para alcanzar su punto máximo, y todos estaban muy serios. Justo entonces, apareció el viejo guía. Le dio las gracias a Juna por salvarlos y dijo que los prisioneros habían escapado, sanos y salvos. Esta vez, estaban profundamente agradecidos. Juna había salvado a mucha gente. Mientras estaba distraído, despidiéndose, el Besalou lo ató en silencio y se lo llevó. Como Juna gritó todo el tiempo, el Besalou lo dejó inconsciente para cargarlo con más facilidad. También les pidió a todos que guardaran silencio sobre lo que Juna lo había hecho.
dado que Juna usó un nombre falso, deberían dejarlo así. Un clavo que sobresale es martillado y demasiada atención solo traería problemas. Algún tiempo después, de vuelta en la cueva, la Virgen del Ginseng había desaparecido. El sirviente del caos vino a buscarla y se enfureció tanto por el robo que, casi mata a sus propios hombres. Les ordenó que encontraran al ladrón de inmediato y que acabaran con toda su familia. El objeto había desaparecido y ahora estaba furioso. Quien encuentra, se lo queda. Quien pierde, llora. Cuando Juna finalmente despertó, se dio cuenta de que había perdido su oportunidad de rastrear al sirviente del caos en la cueva de Ginseng. Aún así, cuando aparezca la segunda criatura, el caracol del milenio, tendrá otra oportunidad. Poco después, llegaron a la ciudad de Hi-Fi. Era enorme y animada, y el comercio aquí no se parecía en nada al de su ciudad natal. Incluso había lugares construidos para los visitantes. Una vez que Juan bajó del carruaje, se encontró frente a la puerta del emperador. Los guardias le impidieron el paso cuando intentaba entrar, pero entonces alguien les ordenó que bajaran las armas. Era su padre, que lo había estado esperando allí. Al ver lo preocupado que parecía el anciano, Juna intentó corresponder a ese efecto, pero fue ignorado porque su padre no lo reconoció. En cambio, su padre comenzó a golpear al Besalou por atreverse a mentir en la carta porque Juna se suponía que debía estar con él. Solo después de ser golpeado, el hombre finalmente soltó que el apuesto joven a su lado era su amado hijo. Su padre miró a Juna y luego volvió a golpearlo. El vaso. No había manera de que ese joven apuesto pudiera ser su hijo. Entonces Juna lo llamó padre. El anciano se quedó paralizado al oír la voz y preguntó si realmente era su querido hijo. Todavía no podía creer lo que veían sus ojos. Noticias de esto llegaron rápidamente al castillo de Namgon. El capitán del escuadrón informó que se le había dicho al público que el Besalou del anciano había resuelto todo el problema. Pero la verdad era que Jun solo había aniquilado todo el clan. Eso dejó al viejo Namgon impresionado y curioso, aunque aún preguntó si el capitán podría haber visto mal. El capitán agregó que traer Jun regresó y todos trabajaron juntos para sujetar al niño. Entonces el patriarca de la familia intervino, diciendo que su hijo solo estaba siendo terco. Jun era el futuro heredero de un gran clan, nacido con talento para el marxismo. Y, además, se había convertido en un joven apuesto y delgado. En resumen, su hijo estaba ignorando la verdad y confiando en los chismes. Por eso dudaba. El patriarca declaró entonces que él personalmente se encargaría del matrimonio de Jun de ahora en adelante. Poco después, los patriarcas se reunieron con Cine en el centro ya que era de quien se hablaba. El padre de Jun dijo que el chico debería tomar los exámenes de artes marciales, pero el patriarca Namon intervino diciendo que ese tipo de camino, por muy talentoso que fuera Juna, eso solo lo convertiría en general. El padre de Jun preguntó qué tenía en mente en su lugar. El anciano dijo que bajo el maestro adecuado, Juna podría ascender más allá de ser general y convertirse en un líder que salva a la nación y deja su nombre en la historia. Las palabras salvar al país encendieron una llama en Juna. Su padre, atónito, preguntó si un maestro tan grande realmente existía. Namgon dijo que no necesitarían buscar uno, planeaba enseñarle el mismo al niño. El patriarca retirado del clan Namgon, la espada del rey, Namgon Chonsin. Jun rápidamente comprendió que el anciano lo quería por lo que había logrado. También sabía que este clan era muy materialista, incluso si era poderoso y respetado. Aún así, Jun vio esto como una gran oportunidad para fortalecerse y pasar algún tiempo lejos del clan. Eso era, por supuesto, si el padre estuvo de acuerdo. Un momento después, su padre ya estaba sollozando tras escuchar que Juna quería convertirse en discípulo de Namon. Pero el anciano Namon claramente ya se había abierto camino en la cabeza del anciano. Así que las cosas se calmaron rápidamente. El padre de Jun dijo que se sintió aliviado al saber que el propio Namgon cuidaría de su hijo, especialmente porque ahora tenía que ir con el emperador. Confundido, Namgon preguntó qué quería el emperador. Tal vez estaba pensando en elegir al próximo gobernante y quería tener a su abuelo cerca. Namgon enseguida lo halagó, diciéndole que eso solo demostraba lo digno de confianza que era, y el anciano se lo creyó como un tonto. Mientras tanto, Jun ya estaba cansado de la charla de ese viejo. Más tarde, volvieron a la puerta del emperador para despedirse. Su padre, entre lágrimas, le dijo que escuchara a su tío y entrenara duro. Luego vinieron las típicas cosas sobreprotectoras. Comer bien todas las comidas 2 veces por semana, etc. Finalmente, comenzaron a marcharse, y Jun sintió alivio al ver que la incómoda escena por fin terminaba. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. Antes de irse, su padre y el Besalou le dedicó un último y dramático saludo de la manera más vergonzosa posible. Jun estaba completamente mortificado, aunque claramente estaba contento de ser atendido de esa manera. Entonces el tío lo llamó y Juna se giró de inmediato. El patriarca Namon simplemente le dijo que lo siguiera. Jun supuso que el verdadero entrenamiento estaba a punto de comenzar. Caminaron. Recorrió la ciudad saludando a la gente a su paso. Jun no tardó en darse cuenta de la popularidad del patriarca. A donde quiera que iban, la gente se inclinaba y lo saludaba con profundo respeto. Aún así, lo que más impresionó a Jun fue la magnitud de la ciudad del clan Namon. Había guardias vigilando por todas partes, pero en el momento en que vieron a su líder, dieron un paso al frente. Aparte, Namon lo vio hacia arriba. Pronto se dirigían a la cima de la muralla del castillo. Jun estaba asombrado por la vista. Entonces el anciano de repente comenzó a flotar. Jun se dio cuenta de que el rey espadachín estaba usando pasos aéreos, algo que ni siquiera su propio maestro podía hacer. Después de un rato, el anciano aterrizó sobre una estructura de madera y se dio la vuelta, diciéndole a Jun que subiera, también.
Hun podría haber usado el arte del movimiento sexual del mendigo para llegar allí con la misma facilidad, pero rápidamente adivinó que al rey de la espada no le gustaría eso. Probablemente explotaría y preguntaría por qué Hun estaba confundido con esos bastardos de la secta mendiga, así que eligió otro método. Hun saltó hacia el patriarca y aterrizó justo delante de él. El anciano alabó su velocidad y Hun se sintió honrado. Entonces, de la nada, el anciano le preguntó si se había fijado en las calles de camino hacia aquí y cuántos lugares creía que tenían. Aprobó. Hun se estremeció al darse cuenta de que esto podría haber sido una prueba todo el tiempo, pero el patriarca respondió por él. Eran 64 lugares. Mientras Juan se disculpaba por no prestar atención, en lugar de enojarse, el anciano dijo, cada uno de esos lugares pertenecen al clan Namgan. Sin estar seguro de haber oído bien, Juan le pidió que lo repitiera. El patriarca señaló un pabellón cerca de la entrada de la montaña y preguntó si Juan podía verlo. Dijo, sí. Entonces el anciano explicó que todo desde ese pabellón hasta el otro lado era tierra de Namón. Preguntó si todas esas tierras y los edificios no eran enormes. Aún confundido, Jun simplemente respondió que sí, que era enorme. Entonces el anciano se giró y le preguntó qué pensaba de todo aquello. Jun estaba perdido. El hombre seguía haciendo preguntas y respondiéndolas él mismo. Incluso empezó a pensar que este viaje hasta aquí era solo una prueba de su habilidad de movimiento. Mientras Jun se perdía, listo para partir, el anciano preguntó si ahora entendía después de ver todas esas posesiones. Pero Jun todavía se estaba preparando para salir corriendo. En el momento en que dio un paso al frente, el patriarca dijo que aún no lo entendía, incluso después de ver todo aquello. Solo entonces Jun recordó la palabra posesiones y golpeó su cabeza contra el suelo, dándose cuenta de repente. Levantando su rostro magullado, le pidió al patriarca que se lo explicara con más claridad. Con una sonrisa que parecía muy falsa, el anciano dijo que una buena parte de todo esto podría convertirse en Junas. Eso lo dejó completamente atónito. Entonces llegó el punto clave. Solo tenía que casarse con la nieta del anciano, Hai, que aportaría una dote muy generosa. Después de toda esa preparación, Juna finalmente comprendió por qué lo habían traído aquí. Y sí, esa era exactamente la razón. El anciano lo confirmó. Ahora todo tenía sentido, porque el rey de la espada se había tomado tantas molestias con su padre solo para traerlo. Lo hizo entrar. Aún sonriendo, el anciano dijo que convencería a Hai para que Jun no tuviera que preocuparse. Pensando que todo era una locura, Hai simplemente saltó del tejado. Si el rey de la espada ya estaba hablando seriamente de matrimonio, tenía que estar loco. El anciano lo persiguió de inmediato, gritando para que el bribón esperara. Jun fingió no oír y siguió caminando. Detrás de él, el anciano lo siguió con una mirada aterradora, diciendo que podía ofrecerle aún más si Juna quería. Eso es cuando Juna se dio cuenta de que había renacido como un prodigio de las artes marciales, lo cual debería haber sido genial. Pero el rey de la espada lo tenía en la mira, y eso lo arruinó todo. Entonces el anciano se detuvo de repente y gritó que si Juna se casaba con su nieta, la mayor parte de la fortuna del clan Namón sería suya. Juna se negó rotundamente. Ofendido, el anciano exigió una explicación. Entonces Juna le recordó que es el único hijo del clan U. La mayor parte de Ampin pertenece a la familia U, y el emperador favorece a su padre lo suficiente como para enviarle regalos a todos. Tiempo. ¿Por qué se casaría por dinero? Incluso dejó escapar un suspiro cansado, luego le dijo de nuevo a su pobre tío que él es el único heredero del clan, así que esta conversación sobre el matrimonio necesita para terminar. Jun se había emocionado porque pensó que aprendería artes marciales, y solo entonces el anciano se dio cuenta de que la riqueza no significa nada para un niño criado con todo. Aún así, como un hombre que rompió todos los límites y se convirtió en el rey de la espada, tenía que tener algo más que ofrecer. Un poco más tarde, el anciano comenzó a alardear con una ráfaga de movimientos de espada. Jun se preguntaba por qué lo habían sacado para esto tan temprano por la mañana. Nang terminó y, con orgullo, declaró que era la espada del emperador. Estilo, preguntando si no era asombroso. Jun solo pensó que los ancianos probablemente se despiertan demasiado temprano. Entonces el anciano arrojó su espada y la llamó la hoja vibrante explosiva. Las hojas cortó el árbol una y otra vez desde diferentes ángulos. Y lo primero que pensó Jun fue si esos árboles eran caros. El anciano siguió mostrando una técnica tras otra durante bastante tiempo. Mientras tanto, finalmente, respirando con dificultad, dijo que estas artes se enseñan solo a los descendientes directos de Namón. Estaba a punto de añadir que casarse con su nieta le permitiría a Jun aprenderlas todas. Pero Ume ya se estaba alejando. Preso del pánico, el anciano se abalanzó sobre él e insistió en que prestara atención. Eran técnicas invaluables que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Juan dijo que ya lo sabía, eso, pero todo lo que se ha mostrado hasta ahora no ha sido nada especial. El anciano soltó una carcajada. Claro, tenía que ser una broma. Entonces dijo, Ju tenía talento. Claro, pero él apenas había comenzado a practicar artes marciales, así que no había manera de que pudiera comprender lo grandiosas que eran esas técnicas. Empezó a explicar que las artes marciales se construyen y perfeccionan a lo largo de generaciones. Cuando Ju lo interrumpió y dijo que podía hacerlo fácilmente, atónito, el anciano le dijo que dejara de decir tonterías. Juan preguntó con calma si debía demostrarlo. Tomando una rama, pensó que probablemente esa era la única manera de hacer retroceder al anciano. De todas formas, los rumores se iban a extender,
así que fingir ser un genio una vez más no podía hacer daño. Empezó a balancear la rama mientras su tío le decía que dejara de bromear. Entonces Jun deslizó la rama, en una vaina invisible. Después de una breve pausa para concentrarse, comenzó su demostración. El anciano se quedó paralizado de confusión. Jun en realidad estaba usando al estilo de la espada del emperador, y lo estaba haciendo maravillosamente con nada más que una rama. El anciano no podía creer lo que veían sus ojos. Inmediatamente gritó a Jun que, alto. Enojado y conmocionado, exigió saber qué estaba pasando y cómo Jun había aprendido el estilo de espada del emperador. Sin rastro de temor, Jun respondió que el anciano mismo le había enseñado. Aún desconcertado, preguntó si Jun lo decía en serio. Jun respondió que acababa de verlo demostrado hacía un momento. Fue entonces cuando el anciano comprendió. Llamar genio a alguien no era ni siquiera una pequeña parte de lo que era este chico. Mientras él estaba allí parado pensando que An no había copiado después de verlo una vez, An gritó que él. Preguntó si el viejo siempre se quedaba parado mirando y babeando así. Entonces An arrojó la rama a un lado y dijo que definitivamente no se casaría con su nieta. El viejo solo murmuró, de acuerdo, mientras veía caer la rama, pero por dentro, le ardían los ojos. Ese chico era perfecto, y lo obligaría a casarse con ella sin importar nada. En otra parte de la ciudad de Namón, 3 hombres caminaban por las calles. Caminaban tranquilamente entre los habitantes del pueblo hasta que uno de ellos ordenó a los otros 2 que se separaran. Aquí arriba. Mientras lo hacía, recordó lo que había aprendido después de pagarle a un ciudadano por información. El hombre dijo que un cliente había llegado hacía 2 días y que inmediatamente reunió a personas familiarizadas con Hon Chan, y comenzó a preguntar sobre la piedra carmesí. El nombre de esa persona era Jin Guion, y por supuesto, el informante fue asesinado. Después de eso, regresamos a los aposentos del protagonista donde alguien estaba gritando por su tío, justo delante de él. An abrió la puerta para encontrarse con quien llamaba. Era su antiguo maestro, ahora su sobrino, preguntándole por qué no estaba entrenando. An respondió casualmente que no necesitaba aprender el arte de cultivo del clan Amon. Eso enfureció al chico al instante y le ordenó que viniera de inmediato. An solo pensó que en su pasado en la vida, esa mirada lo habría aterrorizado, pero ahora parecía casi tierna. El chico estaba furioso, odiaba esta situación, especialmente después de conocer a An. Era tan talentoso que podía copiar una técnica después de verla una sola vez. Aún así, sabía que el talento y las artes externas sin entrenamiento interno lo convertirían en un pésimo maestro, luchador. E incluso ahora, no podía sentir ni un solo rastro de energía interna de Yan. Entonces, agarró a Yan por el hombro y le dijo firmemente de nuevo que lo acompañara. An solo pensó esto: el tonto estaba cavando su propia tumba. Volviéndose con una mirada maliciosa, decidió que finalmente era hora de comenzar a entrenar a su discípulo. Apartó la mano del chico de su hombro y dijo que había oído El sobrino planeaba enseñarle, pero no había nada que aprender de él. En todo caso, An debería ser quien le enseñara a su inútil sobrino. El chico espetó que había sido lo suficientemente educado como para llamarlo tío, y aún así se atrevía a actuar con tanta arrogancia. Y An solo preguntó qué tipo de la cara que estaba poniendo. Iba a golpear a su tío solo para obligarlo a seguir. Entonces le dijo que lo intentara si podía. Volver a llamarlo sobrino solo hacía que el chico importara más. Con una aura oscura que emanaba de él, An preguntó qué tenía de malo llamar así a su sobrino. Entonces, con una sonrisa demente, se burló de él repitiendo sobrino. El chico gritó que estaba completamente loco y era increíblemente arrogante. Honestamente, la palabra arrogante se quedaba corta para describir su enfado. Debería haber insultado con palabras mucho peores. La provocación, sin duda, surtió efecto. Parecía a punto de explotar, pero aún así no maldijo. An señaló lo informal que sonaba cuando lo único que podía decir era arrogante, y luego se burló de él por solo conocer un insulto. En su vida pasada, este hombre usaba una maldición diferente cada día. Por eso ya no recordaba como alguien que blasfemaba constantemente cuando era joven. En aquel entonces, no tenía rival con la espada, e incluso lo llamaban el rey de la espada de las 7 emociones. Había llevado cada emoción humana al límite a través de las artes marciales. Golpeó a alguien, porque se despertó de mal humor o porque se sintió muy bien después de comer. Debido a todos esos estados de ánimo, Jun había sufrido mucho en el pasado. Así que, nada de esto tenía sentido. ¿Cómo podía este tipo ser tan educado ahora cuando en la otra línea temporal había alcanzado la cima de la locura emocional? Si eso cambiaba, 1. Puede que los héroes de Morin nunca existieran, y Jun no podía permitirlo. Al principio, solo pretendía ayudar con las artes marciales, pero ahora, también tendría que arreglar la personalidad del chico. Lo llamó una molestia, aunque la sonrisa maliciosa en su rostro decía lo contrario. Su sobrino, ahora llamando a su tío canalla, exigió saber de qué estaba hablando. Cuando Juna de repente apareció frente a él y dijo que lo entendería después de ser golpeado, el hombre se sobresaltó, preguntándose si era viento celestial patinando. Adoptando su postura, declaró que una copia barata no tenía ninguna posibilidad. Luego se apresuró a decir que le mostraría la diferencia entre lo auténtico y una falsificación. Los ataques fueron realmente feroces. Incluso Juna quedó impresionado al esquivar los golpes. Aún así, ataques como esos no iban a tocarlo. El hombre golpeó de nuevo, y Ume saltó de una manera extraña. Por instinto, el chico rápidamente levantó la guardia, pero una patada lo desequilibró fácilmente. La bloqueó, pero la fuerza aún así, lo lanzó volando varios metros. Mientras el chico jadeaba,
Huna le preguntó si lo único que pensaba hacer era bloquear. Entonces Huna volvió a cargar a una velocidad vertiginosa. Esperando un puñetazo, el chico intentó bloquearlo, pero el golpe nunca llegó allí. Por una fracción de segundo, pensó en esquivarlo con energía interna, pero Huna, sonriendo fríamente, le dijo que no funcionaría. Un puñetazo envuelto en un aura azul ya lo esperaba. El chico se dio cuenta demasiado tarde e intentó absorber el golpe con energía interna, pero pronto descubrió que no podía detenerlo y tropezó. Huna aprovechó la oportunidad, lanzó su puño hacia abajo y destrozó su defensa. El golpe impactó limpiamente e incluso empleó una técnica del clan Namgon. Con una explosión en un arrebato de ira, golpeó a su sobrino en la cara y hasta se rió mientras lo hacía. El pobre muchacho salió disparado hacia atrás y se estrelló contra una pared. Hun fue tras él, de nuevo mientras ya estaba debilitado. El chico estaba completamente abrumado, tosiendo sangre. Conmocionado, preguntó cómo Huna podía usar iluminación explosiva cuando parecía no tener energía interna. ¿Realmente lo había aprendido solo con su breve contacto? Si es así, verdaderamente era un genio celestial. ¿No había nada que podía hacer contra ese monstruo que tenía delante? Hun simplemente dijo que su sobrino aún tenía mucho que aprender. El pobre hombre solo sentía miedo. Los sonidos del impacto seguían resonando. Hun lo estaba golpeando, diciéndole que no tenía idea de cuánto tiempo había esperado para esto. Y mientras hablaba, seguía pateándole y golpeándole la cara sin la menor piedad. Después de todo, esto era exactamente lo que había sufrido bajo el yugo de ese hombre en su vida pasada. Había esperado ansiosamente este día, y ahora que por fin había llegado, estaba eufórico, aunque seguía maldiciendo. El chico solo pudo rogarle que parara porque le dolía demasiado. De repente, algo hizo clic y recordó palabras de su pasado. Lo que sentía ahora era rabia. Con lágrimas corriendo por su rostro, le gritó a Ume que dejara de decir tonterías. Y entonces otro gancho brutal se estrelló contra él. Al ver que su sobrino aún estaba demasiado débil, Hun comenzó a pensar en cómo hacerlo más fuerte. Incluso consideró perseguir a ese segundo místico. Criatura. Un tiempo después, señaló al niño y dijo que entrenarían juntos a partir de ahora. Ese fue el comienzo de la pesadilla del pobre niño. Unos días después, de vuelta en el palacio de la familia Namon, su duro entrenamiento aún continuaba. Siguieron haciéndolo durante 10 días seguidos, y a través de esa rutina infernal, el muchacho finalmente comenzó a reaccionar. Dejando salir sus sentimientos, blandió su espada. Quien pudo notar que el ataque ya contenía una cantidad considerable de energía interna. En tan solo unos días, había mezclado su ira con la hoja. Eso hizo que Yen, date cuenta de algo. Este chico crece más rápido cuando se le exige al máximo. Por ahora, aprender a fusionar la ira con su poder era suficiente. Lo siguiente sería entrenar para canalizar esa ira. Pensando que Yen lo había golpeado y mandado volando, se abalanzó de inmediato para darle otro puñetazo, pero el rostro de su sobrino cambió repentinamente. Sus ojos se llenaron de rabia. Eso era exactamente lo que Jain quería. El sobrino respondió con un golpe enorme envuelto en un aura de furia. En el momento en que se dio cuenta de que había fallado, el pánico se apoderó de él. Si Yen atacaba ahora, probablemente estaría fuera de combate. Hizo frío durante 3 días, pero de repente, Jai dijo que habían terminado por hoy y que tenían que ir a algún sitio. Su sobrino solo pudo preguntar a dónde. Con una mirada aterradora, Ian preguntó si lo estaba interrogando. Sabiendo que podría recibir otra paliza, el chico se levantó de un salto y dijo que debían irse de inmediato, aunque no tenía idea de a dónde se dirigían. Finalmente estaba aprendizaje. En otra parte de la ciudad del clan Namon, la gente estaba haciendo su vida cuando alguien se detuvo junto a un mendigo y dejó caer una moneda en su cuenco. Después de que el mendigo le dio las gracias, el hombre le pidió háblale a cambio. En realidad era uno de sus hombres, informando que su líder, Jin Bigon, no pertenecía al clan Namon. El mendigo se quedó callado un segundo, luego levantó la vista y preguntó si estaba seguro. El hombre disfrazado dijo que sí, pero añadió que alguien extraño había aparecido casi al mismo tiempo. Inmediatamente, el líder preguntó quién era y he oído el nombre de Jack Chan, hijo de John Bon, que ahora vive con el clan Namon. El hombre preguntó si debían involucrar al capitán. Después de pensarlo brevemente, el mendigo vio a Ian y a su sobrino pasar cerca. En ese momento, decidió que no llamarían al capitán, investigarían por su cuenta. Al instante, uno de sus hombres comenzó a seguir a Ian y al niño. El mensajero se puso de pie y el mendigo le agradeció nuevamente la moneda, pero su verdadera orden era seguir adelante con el plan. Sin embargo, alguien más también había estado observando. Estos dos hombres iban tras el mendigo por ganar dinero en su territorio sin pagar. En resumen, estaban furiosos y querían pegarle. Tiempo después, el sobrino se quejó de que todos los libros estaban llenos de historias tristes y gente miserable, así que, ¿por qué tenían que cargar con tantos? Ann dijo que necesitaba experiencia y que nadie tenía. ¿Alguna vez se ha enfermado por esto? Como el protagonista también creció en una familia rica, realmente no podía discutir. Ahora, Ann le hizo leer una ópera de Pekín y reírse a carcajadas, lo cual dejó al chico confundido. Pero después de un rato, le gustó mucho. Aquí, explicó que la felicidad calma el corazón y evita que la tristeza y la ira se apoderen de él. Si el corazón de su sobrino se tranquilizaba, podría ver con más claridad y comprender mejor a sus enemigos. El niño dijo que lo recordaría, y luego volvió a preguntar
preguntar qué se suponía que debían hacer con todos esos libros sombríos. Justo entonces, la escena vuelve al grupo de mendigos falsos. Para entonces, ya habían elegido sus objetivos. La orden era simple: seguir en silencio y solo observar. Su líder dijo que él personalmente rastrearía a Yukeino, y todos los demás tuvieron que tener cuidado y evitar ser vistos hasta que se fueran de Jefai. Entonces, alguien gritó repentinamente llamando al mendigo. Anne y su sobrino se giraron de inmediato para ver qué pasaba sucediendo. El mismo tipo de antes estaba acusando al mendigo de vagar sin pagar impuestos. Eso arruinó instantáneamente su plan. Cuando el mendigo preguntó quiénes eran, los hombres se burlaron de él por siendo audaces. Su líder se presentó como perteneciente a la secta Wantu Jefai Hiwa. Fingiendo estar asustado, el mendigo suplicó clemencia, pero Wantu ordenó a sus hombres que lo golpearan. El falso líder mendigo sabía que no podía revelar quién era ni todo el asunto. El plan se desmoronaría. Con Yukin allí mismo, se preguntó si debía simplemente aceptar la paliza. Al ver lo que sucedía, el sobrino preguntó si debían intervenir. Yukin dijo que no lo entendía porque había crecido en un ambiente muy protegido. El mundo no era un cuento de hadas y no podían inmiscuirse en todo. Las peleas callejeras entre la secta de los mendigos y la de los vagabundos ocurrían constantemente. Estos hombres pertenecían a la secta Yue, enemigos de la secta de los mendigos. Y como no se trataba de una pelea entre artistas marciales, esa era una razón más para mantenerse al margen. Así que se dieron la vuelta y siguieron caminando, mientras los villanos en secreto les hizo señas para que se fueran y pudieran entrar. Entonces, una aura púrpura surgió del callejón mientras ordenaban a todos que se detuvieran. El líder vagabundo no tenía idea de lo que estaba pasando. Antes de que lo lanzaran lejos del mendigo, uno de los hombres gritó llamando al niño, pero para entonces ya estaban rodeados por los villanos. Su líder ordenó a todos que se mantuvieran alejados. Después el hombre, trepando, le dijo a su pandilla que agarraran al mendigo, pero bajo esa aura aplastante, ninguno de ellos podía moverse bien. El mendigo se acercó a su atacante y le preguntó si entendía lo que lo acababa de hacer. Esta había sido una oportunidad única, tal vez una que nunca volverían a tener, y el fracaso no estaba permitido. Así que, el chico vagabundo pagaría el precio. Lo agarró por la cabeza e hizo exactamente lo que cabría esperar. Después de eso, dijo que había un río cerca y ordenó a sus hombres que tiraran el resto y borraran todo rastro. Obedecieron de inmediato. Esa noche, varios miembros del clan vagabundo desapareció solo por golpear a un mendigo. No muy lejos, alguien se escondía entre los arbustos. Era uno de los hombres de Bon, y acababa de enterarse de que esta gente no era vagabundos comunes. Ese mendigo tampoco pertenecía a la secta de los mendigos. Llorando mientras corría, dijo que tenía que informar de esto a la secta de los mendigos. De vuelta en Amon Pavilion, el patriarca de la familia estaba furioso y exigía saber por qué aún no había venido. Había llamado a su nieta para que viniera a casarse, pero ella se negó porque simplemente no quería. Peor aún, ella ya había ido al campo de batalla a luchar contra el sexo sexual y se aseguró de que su carta llegara solo después de que ella se hubiera ido. Eso solo enfureció más al patriarca. En un arrebato de rabia, se quejó de cómo estaban criando a esos jóvenes. Como era evidente que ella no iba a regresar, decidió enviar a Juna con ella. Contento con esa idea, se fue a buscarla. Protagonista. Entonces, de repente escuchó fuertes palabrotas. Al instante pensó que habían entrado intrusos, así que saltó el muro para comprobarlo, pero lo que encontró lo sorprendió. Juan estaba balanceándose espadas contra su sobrino mientras el niño maldecía sin parar y lloraba durante su ataque. Entonces una aura dorada surgió de su espada. El anciano pensó que parecía una llama controlada mientras el protagonista lo notó. Antes de que el golpe pudiera impactar, les ordenó que se detuvieran. El joven se detuvo de inmediato y, quien pronto se enojó, dijo que esta vez él podría haberse golpeado la cabeza. Escuchar a Sanjurar así pareció impresionar al anciano mientras el protagonista preguntaba qué hacía allí. Bajando del tejado, el anciano dijo que el entrenamiento eso había captado su interés y Juan le dijo que podía mirar. Eso hizo que el anciano se preguntara si esa seguía siendo su casa. Preguntó si Juan estaba enseñando el esgrima del sol, pero Juan no negó y dijo que solo estaban entrenando. Eso hizo que el joven patriarca se preguntara por qué mentía. El anciano señaló que el muchacho había usado una técnica diferente a la clanes y Juan dijo que él mismo la había creado, lo que sorprendió al joven que preguntó qué quería decir su tío. Entonces Juan explicó que era la espada de 7 emociones, una técnica construida en torno a los sentimientos de una persona. El anciano estudió esa idea con interés y se dio cuenta de que el clan, construido desde hace mucho tiempo sobre la velocidad y la variación, estaba entrando en una nueva era. Cuando el protagonista preguntó por qué había venido, el anciano dijo que lo necesitaba para ir a la Alianza Morún. Pero antes de que pudiera explicar más, un hombre lo interrumpió para informaron que alguien de la secta de mendigos F había llegado y que algo terrible parecía haber sucedido. El anciano le dijo al protagonista que hablarían más tarde, mientras que pronto decidió ir a verlo por sí mismo. Se quedó atrás, pensó que esos dos realmente se parecían, y como no tenía nada mejor que hacer, bien podría dar un paseo por la ciudad. Mientras caminaba, algunas personas lo observaban. Uno de ellos le preguntó en voz baja a su líder qué hacer. El hombre vestido de mendigo pensó que tal vez no lo lograrían. Otra oportunidad como esta, así que ordenó a todos que fueran tras él. Sus hombres estuvieron de acuerdo y planearon capturarlo una vez que llegara a un lugar más tranquilo. La ciudad estaba llena de gente, y el protagonista se alegró de poder mirar a su alrededor en paz. Las cosas habían sido difíciles antes porque la gente de Vamping lo reconocía, y aún recordaba esas caras sangrientas y los regalos que le habían dado,
lo que le hacía extrañarlos. El antiguo gordo se preguntaba si todos estaban bien y sabía que si quería regresar a la prefectura de Vamping y mantener la paz en tiempos como estos, tendría que actuar antes de que el caos pudiera estallar. Se extendió. Entonces notó a alguien que pasaba y que le resultaba un poco familiar. Supuso que debía haber visto al hombre en algún lugar de las calles antes, así que lo dejó pasar. Pero justo en ese momento, lo recoge, está absorto en algo sospechoso y se concentra mientras termina de comerse una empanadilla. Desde la distancia, un hombre lo observa claramente. Pasa el tiempo y él sigue moviéndose por la ciudad. Ese mismo hombre lo sigue. Al poco tiempo, pasa junto a un viejo mendigo y se da cuenta de que es el vagabundo, quien fue golpeado ayer. Eso le molesta. ¿De verdad pensó el tipo que la ropa de civil lo ocultaría? Recuerda haber oído que algo terrible le sucedió a la secta de mendigos y supone que estos probablemente haya gente detrás de esto. Entonces, llama a un hombre que finge leer un libro y le pregunta casualmente qué hace allí. Ese movimiento repentino desconcierta a la gente que lo sigue, y el hombre se pone nervioso. Le dieron de lleno en la ingle. En medio de la confusión, el protagonista se escabulle. Los demás corren tras él para que no pueda escapar, pero cuando llegan al callejón por donde entró, ya se ha ido. El hombre de pelo largo se pregunta si siquiera vino por aquí. Entonces el protagonista habla, desde un esati, preguntando quiénes son y por qué tantos hombres lo persiguen. Supone que realmente quieren algo de él. El anciano lo mira fijamente, claramente irritado. El protagonista desciende desde arriba y pregunta fríamente por qué lo rodean como ratas. Luego pregunta si son las mismas personas que lo persiguieron anoche. Una sola mirada a sus rostros le dice que tiene razón. Se pregunta si son restos de la fortaleza de los 9 dragones o si van tras el virgen Jin Xin. El anciano le dice a los hombres que lo matan serían fáciles, pero el chico está vinculado a un antiguo funcionario del gobierno, así que esto podría volverse complicado si el gobierno se involucra. Él pregunta directamente si es Jin Wigan, el que se llevó a la virgen Jin Sen. El protagonista se hace el tonto y pregunta quién es. Eso hace que el anciano de ojos rasgados se pregunte si se han equivocado de persona. Si realmente comió el ginseng virgen, debería estar al menos en la etapa de condensación de energía, pero no siente ninguna energía interna en absoluto. Aún así, nuestro antiguo gordo aprendió demasiado bien de ese mendigo, sabe cómo esconderse, así que sabe que no lo descubrirán. Al mismo tiempo, se da cuenta de que si han venido hasta aquí por la Virgen Jin Xin, definitivamente están conectados con los sirvientes del caos. Así que decide no perder el tiempo. Los capturará y los obligará a revelar todo lo que sepan. El anciano de ojos rasgados se disculpa y lo llama. Aún se produce un malentendido, pero el protagonista lo detiene, diciéndole que no pueden irse sin antes decirle quiénes son. El anciano abandona la farsa y ordena a sus hombres que ataquen. Los luchadores veteranos cargan. Verlos precipitarse sin usar técnicas letales solo lo hace sentir mejor. Quieren vencerlos aún más. Con un golpe cada uno, derriba a 2 hombres y los lanza contra una pared. Le dice al anciano que debieron haber pensado que era débil si atacaron sin siquiera usar habilidades. El hombre de ojos rasgados se pone nervioso. Una persona sin energía interna visible acaba de hacer eso. El protagonista los aparta a los dos y pregunta si el anciano piensa correr después. Eso solo enfurece más al anciano. Nuestro antiguo héroe regordete sabe que está en desventaja numérica, así que finge y pregunta si quieren jugar. Agarra a uno de los hombres que ya había derribado y sale corriendo de allí. El anciano de pelo largo lo persigue y ataca por la espalda, pero el protagonista se agacha fácilmente. Lo y escanea rápidamente el área, localizando el lugar perfecto para su plan. Tensa sus músculos y lanza al hombre cautivo sobre un tejado, enviándolo se desploma a través de la estructura, provocando pánico y la huida de la gente que se encuentra dentro. Luego, salta alto en el aire y se prepara para dar una patada. Un solo golpe destruye el edificio. Los combatientes veteranos se acercan a los restos del avión y él comenta que han llegado antes de lo previsto. Tocándose la cara, se pregunta si el anciano ya lo sabía. El anciano se queda paralizado de miedo. Reconoce al hombre que tiene delante. Ahora, mostrando su aspecto cambiado, el protagonista dice que el tonto lo siguió hasta el centro. PF. Incluso les pregunta si quieren seguir jugando porque ahora tendrán que lidiar con él y los 2 clanes que protegen la ciudad. Al darse cuenta de la trampa, el hombre lo maldice por ser más inteligente de lo que esperaba. Sabe que luchar contra 2 clanes también será imposible, así que necesitan salir de F rápido, pero antes, que, ordena a los hombres mayores que maten al protagonista. El protagonista entiende inmediatamente que quieren silenciarlo. Levanta las piernas, rompiendo piedras y lanzando trozos de roca al aire. Luego pregunta si realmente pensaban que ya no le quedaban trucos. Agarra las piedras voladoras y piensa que deberían haber huido cuando las tenían. Oportunidad. Usando la técnica de los 12 cortes consecutivos, los golpea a todos a la vez. Pero en ese momento, un hombre se abalanza sobre él por detrás. Nuestro héroe lo elogia por haberlo seguido hasta aquí, pero dice que un verdadero artista marcial no se deja atrapar por algo tan simple.